Buenos días, sé que este no va a ser un video común, va a durar mucho menos, pero hoy vamos a hablar de entropía básicamente. Y pues, ¿qué es la entropía? Resulta que la entropía es la tendencia al caos y se supone que todo en el universo tiende al caos. Y bueno, hay un filósofo que es más considerado un historiador que se llama René Girard, que estudia pues mucho los mitos antiguos, la historia universal, la historia de las religiones, y encuentra que existen varias similitudes, y elabora lo que se conoce como la teoría del chivo expiatorio. Ya explicaré más adelante por qué se llama así, pero básicamente consiste en que hay una sociedad que vive en armonía, y conforme va sucediendo el proceso de entropía, pues la sociedad va perdiendo sus valores, y cuando está a punto de entrar en anarquía, tienen que sacrificar a un miembro de la sociedad para volver a la armonía, y así se va repitiendo el ciclo. Bueno, en la antigüedad podemos captar esto bastante bien, usamos como ejemplo por una plaga. Hay un pueblo, llega una plaga, se empiezan a morir todos, y pues personas que se sienten como que más pensantes que los demás, pues hacen un razonamiento y dicen, oigan, la plaga no había llegado hasta que llegó el forastero. Seguramente él la trajo. Vamos a matarlo y seguramente así va a desaparecer la plaga. Entonces pues agarraron al pobre forastero, que era inocente obviamente, y pues se lo tiraban a los leones, no sé. Y 3 días antes ya había desaparecido la plaga, o un mes desaparecía la plaga. El caso, la plaga, la epidemia, o sea, tú me entiendes, ¿no? Un suceso negativo. Y pues atribuían a que atribuían la curación de la sociedad a que se habían deshecho de esa persona. Algo muy parecido sucedía también con los dioses antiguamente, ¿no? Que si mi Dios no hace que llueva, vamos a cambiar de Dios. O sea, era una forma, entre comillas, de matar a alguien sin matar a alguien. Vamos a cambiar de Dios. Entiendo que los egipcios cambiaban bastante de Dios. Y pues, ya ves. Otro pues, ejemplo universal sería el de Edipo. Edipo, cuando se casa con su mamá, empieza una plaga así horrible en la ciudad, y los adivinos dicen que hasta que Edipo, bueno, no lo dijeron directamente, pero hasta que Edipo se vaya del trono y, ajá, se largue, la plaga iba a seguir. Entonces Edipo se tiene que terminar largando. De hecho, creo que hasta se tiene que quitar los ojos, un show así medio extraño. Y se va la plaga. Y bueno, en el cristianismo es por eso que se llama la teoría del chivo expiatorio. Herodes, hasta sale de hecho en algunas películas de la vida de Jesús, Herodes, para que le perdonen sus pecados en lo que él creía, él no se confesaba como nosotros. Él llegaba, sí había un sacerdote, pero él llegaba, y había como una ceremonia, ¿no? Pero él llegaba con un buey, un chivo, y hazte cuenta, mientras el sacerdote decía de cosas y así, él le pegaba a la frente y le pasaba todos sus pecados al chivo. Y pues después lo mataban porque era un pecador. Y ya Herodes quedaba limpio. Realmente la teoría del chivo expiatorio es una teoría de matar a un inocente para, para que la sociedad vuelva a funcionar. Y de alguna forma te explica René Girard que esto sucede también con Jesús. Básicamente y muy en resumen, que porque Jesús llega y mete un super relajo que hace darnos cuenta de que estamos viviendo mal, y la sociedad, para volver a su armonía entre comillas, pues porque no vivían con valores, tiene que matar a Jesús para deshacerse de él y volver a sus vidas normales. Ahorita que lo pienso, se parece mucho al viaje de Jung que te conté en el video pasado. Y bueno, esto también sucede en épocas más modernas. En el siglo XX, con todo eso de las guerras mundiales, la Gran Depresión, le agarran mucho odio en Estados Unidos a las personas afroamericanas. No me voy a poner a hablar de Floyd. Pero, ajá, o sea, como que la sociedad, que en su mayoría son blancos ahí, quiere encontrar culpables a sus problemas. De hecho, creo que también en algún punto te dije eso, que a la gente le gusta atribuirle
la culpa de sus problemas a sectores minoritarios. Y bueno, en Europa, esta a lo mejor no te la sabes, Hitler, cuando asume el control de Alemania con el Partido Nacional Socialista, deciden que van a volver el chivo expiatorio pues a la comunidad judía. ¿Y por qué eligen a los judíos? Bueno, Alemania estaba muy mal económicamente. Muy resumido, estaban mal, no había dinero, habían muchas deudas. Y todos le debían dinero a los judíos. Porque los judíos eran los banqueros. ¿Y por qué los judíos eran los banqueros? Porque todos eran muy católicos. Y al ser muy católicos, la iglesia prohíbe los préstamos con interés. Entonces, si un préstamo no tiene interés, pues no le vas a ganar dinero a un préstamo. Entonces, solamente los judíos que no eran católicos, pues prestaban dinero. Y aparte, pues eran buenos para los negocios, entonces prosperaron bastante. Entonces, al eliminar esas deudas, al matar judíos, pues la sociedad volvía a funcionar económicamente, por lo que habían bastantes motivos para querer eliminar a los judíos y odiar a los judíos. Hay un chorro de personas han odiado a los judíos a lo largo de la historia por diferentes motivos. Bueno, antes de pasar a lo que ha sucedido esta semana, si tú te das cuenta, los gobiernos, sobre todo los, ¿cómo se llama? ¿Cómo es Chávez? Los socialistas, los de extrema izquierda, y a veces también los de extrema derecha, sí, extrema izquierda y extrema derecha, pues Trump se supone que pone a los mexicanos a los migrantes contra los estadounidenses locales. Chávez, me han dicho amigos venezolanos, que pone a los ricos contra los pobres. Dicen que López Obrador hace lo mismo. Marine Le Pen, que pierde las elecciones contra Macron, era muy parecida también a Trump. Y Bolsonaro, Bolsonaro no, güey, es una tontería. Creo que es como Chávez y como López Obrador. O sea, buscan repetir las estrategias del pasado del chivo expiatorio a lo Hitler, para poder tener más apoyo de las masas, porque esa estrategia está dirigida a recibir apoyo de masas. Y bueno, lo de Floyd, sí es una pena, sí está mal, pero ve también cómo es como una explosión para las personas estadounidenses, como todo ese estrés, toda esa angustia que han estado viviendo últimamente, porque se la están pasando muy mal ahí también. Creo que, bueno, no sé, no tengo los datos para comparar, pero sí le están pasando muy mal. Trump también ha estado contra la pared bastante. Y pues es una forma de aliviar la tensión, encontrar un enemigo en común. O sea, está bien, sí están luchando por una causa correcta, no están matando judíos, o sea, sí tienen la razón aquí. Pero, o sea, ¿me entiendes? Están como que dirigiendo toda su atención en eso, para olvidarse de lo demás, que a lo mejor es muy sombrío en este momento. Capaz sí es algo muy positivo que el pueblo esté uniéndose para querer resolver este problema. Y pues incluso aquí en México estamos dando bastante apoyo en redes sociales, considero yo, viendo que no sucede en nuestro país. Y pues lo de Twitter, pienso que no tenemos por qué estar juzgando actos que no son los nuestros, y cada quien es responsable de lo que hace. O sea, no debe, o sea, ves cómo se crea una brecha. Y hasta vi que en los comentarios estaban diciendo que Andrés Manuel logró su cometido de contraponer a los privilegiados con los menos privilegiados y cosas así. Pues ahora yo he visto a personas romper la cuarentena y nadie dice nada. O sea, se esperan a que hayan ciertos parámetros para armar más escándalo. La verdad, pues no soy quien para decirte las cosas, pero tú ocúpate a lo tuyo, cuida más tu salud, ponte a leer, haz tu tarea, y pues si quieres métele al Twitter, y si quieres dar tu opinión, es válido. Lo que pretendo en este video no es decirte qué hacer, lo que pretendía era explicarte que lo que está pasando es completamente normal, que ha sucedido antes, que no es nada nuevo, y pues nada, lo quería hacer de tu conocimiento si es que te interesan estos temas.